Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, gracias por recibirnos en su casa. Vamos a pasar una hora analizando lo que ha pasado en el mundo durante la última semana. Esto es Mirada Sur, el programa de política internacional que hacemos desde Córdoba, desde Canal 10, CBA 24N, pero con una mirada desde el sur. Bien desde el sur para analizar lo que pasó mientras este señor dio 7 vueltas desde la última vez que nos vimos. Ya mismo saludo a mi compañero Amadeo Sabatini. ¿Cómo estás, Amadeo? Muy bien, Mariano, muy contento de estar nuevamente aquí con más información, con semanas muy agitadas en términos de la política internacional y las repercusiones desde nuestra mirada. Y como siempre, un poquitito de cambio climático, hoy con una reflexión. Si te gustan las arañas, sí. Vamos a ver tarántulas. Bueno. Más una reflexión. Hay cosas que llaman mucho la atención sobre cómo los seres humanos nos paramos en relación con la naturaleza. Claro. Bueno, lo de las tarántulas es una metáfora, pero vamos a ver tarántulas. Vamos a estar viendo la segunda parte. Le habíamos prometido de nuestra charla con Boaventura de Sousa Santos, sociólogo, politólogo portugués que nos visitó la semana pasada. Ya vimos la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte, que es más densa, que habla de lo que está pasando en Sudamérica, y también vamos a estar conectados con Europa para ver lo que está pasando con los refugiados. Pero en este primer bloque vamos a hacer un análisis, una vuelta de tuerca de 3 temas importantes. El primero es Papeles de Panamá, esta saga que va por entregas y que ahora tiene a David Cameron como otro de los mandatarios, otro de los jefes de gobierno del mundo que están implicados. Un caso bastante parecido al de Macri, porque David Cameron también le echó la culpa a su padre, pero tuvo que ir al Congreso, tuvo que ir al Parlamento británico, a la Cámara de los Comunes, a dar explicaciones. Veamos qué decía él y qué decía el jefe de la oposición, Jeremy Corbyn. Véalo, por favor. David Cameron se defiende en el Parlamento. El primer ministro británico involucrado en el escándalo de los papeles de Panamá hizo su primera comparecencia ante la Cámara de los Comunes después de que el caso revelara que su padre constituyó un fondo de inversiones con actividad en Panamá a principios de los años 80. Ha habido algunas falsas acusaciones contra mi padre. La sociedad se creó en el extranjero porque se iba a desarrollar una actividad comercial con títulos en dólares, por lo que al igual que muchos otros fondos de inversión comercial, tenía sentido que se creara dentro de uno de los principales centros de comercio en dólares, afirmó Cameron. It made sense to be set up inside one of the main centers of dollar trading. Now some people have asked if this trust was legitimate. Aseguró además que vendió sus acciones en 2010 para no tener problemas por conflictos de interés. Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, respondió a las declaraciones de Cameron. El primer ministro es definitivamente un maestro en el arte de la distracción. Es un escándalo que los territorios de ultramar del Reino Unido registraran más de la mitad de las empresas ficticias creadas por Mossack Fonseca. El Reino Unido está en el corazón de la industria de evasión fiscal mundial. Es un escándalo mundial, dijo Corbyn. David Cameron es el primer jefe del gobierno británico que hace pública su declaración de Hacienda en un intento por disipar la polémica por el caso de los papeles de Panamá. Bueno, ahí veíamos a Amadeo después de la dimisión del primer ministro de Islandia. Ahora David Cameron está complicado y veíamos también la indignación de muchos ingleses, miles de ingleses protestando frente a Downing Street 10, la residencia del primer ministro, muchos con sombrero Panamá. Ese típico sombrero que en realidad no es de Panamá, sino de Ecuador, pero se hizo famoso en la construcción del canal, ¿no? Porque con eso se protegían los obreros de la construcción. Ahora, similitudes y diferencias con el caso argentino, sí. Porque primero porque va a dar una explicación y segundo porque hay una cuestión de fondo, Mariano, que es, hay cuestiones, asumiendo que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es un beneficio que le damos a Cameron, que le damos al presidente Macri, a cualquiera que esté en esa nómina. El problema no es meramente de actividades ilegales. Las actividades legales
requerirían una justificación ética. ¿Por qué una persona vinculada a la política, al Partido Conservador, considera que es oportuno hacer negocios ganando dinero en un territorio allende los mares? Claro. ¿Por qué no hacer la inversión desde la propia Inglaterra o desde Argentina? ¿Cuál es la finalidad? Y si eso está tan claro, ¿por qué no me explica para qué estaba hecho el negocio y me muestra los papeles? Es como dice Jeremy Corbyn, no hay explicación posible. Más allá de que sea legal, ahora sí, no hay explicación. Una persona de bien, mucho más si es un presidente, pone su platita acá para producir y para generar trabajo. No la lleva a una guarida fiscal. Dejemos esto bien en claro. No son paraísos fiscales. El término paraíso remite a algo bucólico, algo bueno, algo que trae beneficios para todos. Estas son guaridas a donde van personas inescrupulosas. No sé si está totalmente dentro de la ley, pero igual son delincuentes morales y éticos. Entonces queda pendiente esa explicación que no ha sido dada. En el caso de David Cameron, a él le parece razonable haber participado de ese tipo de inversiones. Es una toma de posición. Ahora, en el fondo, Mariano, lo que sigue subyaciendo en esa situación, yo redoblo la apuesta. Si yo fuese dueño de una empresa, como está permitido, lo primero que te diría es, para mejorar mis ganancias, es que yo tengo esta actividad. Y eso es lo que yo espero que me diga el presidente Macri o su padre, que habría sido el titular de la empresa. Yo me instalé en Panamá porque esto es el capitalismo, señores, y acá mi propósito es ganar plata, y me calienta 3 pepinos si para eso me llevo el dinero afuera del país. Es así. Exactamente. Hablando de delincuentes, en este caso, delincuentes comprobados, ¿no? Estábamos hablando de cuestiones morales recién y éticas, pero en este caso, una persona que está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, Alberto Fujimori, el Menem del Perú. Su hija ganó contundentemente las elecciones del domingo pasado, no le alcanzó, habrá segunda vuelta contra PPK, Pedro Pablo Kuczynski, un hombre ligado al poder financiero. Una representante de la derecha populista, xenófoba, fascista, y el otro, la derecha neoliberal financiera. Veamos el informe de los cuestionamientos de mucha gente, por ejemplo, las hijas de campesinas que intentaron esterilizar a la fuerza. Esterilizaron más de 300.000 campesinas forzadas a ser esterilizadas, y eso es lo que se está reclamando. Se hizo en la presidencia de Fujimori. El informe que teníamos preparado es de la semana pasada, antes de las elecciones. Lo mismo va a seguir siendo tema de campaña en la segunda vuelta. Lo vemos entonces. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Somos las hijas de las campesinas. Además de las esterilizaciones forzadas, Fujimori fue responsable de matar a 9 estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta y a 15 activistas sociales en Barrios Altos, acusándolos falsamente de ser de Sendero Luminoso. Ese es el delito por el cual está en prisión, y bueno, será tema de campaña seguramente este debate, en el cual a la hija de Fujimori, si hubiesen sido cientos, le parece razonable esterilizar a mujeres. No la estamos cuestionando por ser la hija, sino porque sigue defendiendo las políticas de su padre. Cambiamos de tema, vamos a Brasil porque una comisión
de la Cámara de Diputados aprobó que siga adelante el impeachment o el proceso de juicio político a Dilma Rousseff. Vemos el informe y lo comentamos. El futuro de la presidenta brasileña Dilma Rousseff está desde esta madrugada en manos de 513 diputados después de que una comisión parlamentaria haya decidido que existen suficientes razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con vistas a su destitución. La decisión fue adoptada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una tensa sesión de casi 11 horas. Mientras tanto y prácticamente en paralelo, las calles de Brasilia acogían una nueva manifestación, en este caso en apoyo a la presidenta Rousseff, a la cabeza de ella, su predecesor, Lula da Silva. Nunca imaginé a mis 70 años que vería a unos golpistas intentando derrocar a un presidente elegido democráticamente con el voto de su pueblo, decía. Los seguidores de la presidenta esperan ahora que el proceso no prospere. Los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría cualificada de 2/3, es decir, 342 de los 513 votos. Y de salir adelante aún debería pasar otra votación en el Senado, cuyos 81 miembros decidirán por mayoría simple si someten a la presidenta al proceso. Llegados a ese punto, Rousseff tendría que separarse del cargo durante 180 días, plazo que tiene el Senado para realizar el juicio y en el que sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien por cierto ya habría grabado un discurso dando por hecho la destitución. Amadeo, veíamos recién con Lula a Chico Buarque de Holanda y muchas personalidades de la cultura apoyando al gobierno y a la democracia, no solo al gobierno, a la democracia en Brasil. El viernes va a ser el día D, porque el viernes se va a decidir en la Cámara de Diputados si sigue adelante y si la enjuician, bueno, pasarán 15 días hasta que acuse la Cámara de Diputados y juzgue después la Cámara de Senadores. El proceso está muy álgido porque realmente hay de violencia, o sea, hay un punto de tensión que puede preanunciar violencia, así que estaremos seguramente siguiendo muy atentamente esa situación. Sí, señor, como venimos siguiéndola desde hace tiempo. Ahora vamos a un corte, Amadeo, y enseguida en el segundo bloque vamos a estar comunicados con Italia porque hay una caravana que empezó en Turín y va a terminar en Catania, en Sicilia, para solidarizarse con los refugiados que, son las víctimas de las violaciones de derechos humanos hoy en la Europa supuestamente democrática, civilizada del siglo XXI. Ya venimos, no se vaya, estaremos con Italia.